Muy bien, entonces, recordando donde nos quedamos la última clase, hablábamos que generalmente cuando se trata de de un sistema flexible de transmisión de potencia con bandas en B, nosotros utilizamos una polea y una grande para reducir la velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el motor va en una polea pequeña y la máquina va en la polea grande y generalmente eso produce una reducción. Ahora, Mott nos dice que en un solo paso no deberíamos hacer más de 3.5, 3, bueno, 3.4 aproximadamente a 1. ¿Sí? Es decir, que la polea mayor no va a ser más de 3.4 veces mayor que la pequeña. Pero en el manual de SKF te da opciones en varias familias hasta 5, bueno, casi 6 a 1. En el manual de OptiBelt, en cambio, dice que en algunas de sus variantes especiales, porque ellos tienen diferentes calidades, o sea, la misma forma de banda, pero en diferentes calidades. Y en esas calidades hay unas, como dice, las más extremas que ellos venden, que pueden llegar a ser reducciones de 12 a 1, lo cual es tremendo, ¿no? Una polea 12 veces más grande que la otra, en este tipo de cosas es muy diferente, es bastante, pero a pesar de que son mucho más caras esas bandas, ¿sí? ¿Cuál es la gran ventaja? Que si yo necesito hacer reducciones grandes con poleas y bandas normales, por decirlo así, hay que hacerlas en 2 etapas. Ahora, ¿cuál es el gran problema de esto? Que para lograr esta reducción en 2 etapas, necesito aquí un eje intermedio. Entonces, tengo que fabricar un eje, tengo que ocupar más espacio, tengo que comprar más poleas, tengo que comprar rodamientos, tengo que hacer toda una estructura, entonces se complica. Entonces, si yo de verdad necesito hacer reducciones más fuertes que esta, la opción 1 es hacerla en 2 etapas, como ustedes ven aquí, o comprar productos más caros, pero que a la larga podrían resultar más baratos, porque me evito tener que fabricar otras piezas, ¿no? En algunas máquinas esto no será un problema, en otras sí podría ser un problema el espacio. Entonces, como todo en ingeniería, hay compromiso, ¿no? Nos vamos por este lado, perdémoslo acá. Nos vamos por este lado y también ganamos y perdemos ciertas ventajas y desventajas. Eso es natural. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto, por favor, hasta aquí? Si no, pasamos con el ejemplo. Yo les pasé en el aula virtual y está también, por ejemplo, el módulo, ya está subido el módulo con el video de la semana pasada, de la clase anterior, perdón. Eh, ya está subido el manual de SKF y nosotros vamos a utilizar el manual de SKF como una referencia, porque está muy bien explicado. El Doctivel también está muy bien explicado, pero en cambio tiene tanta información que ya por momentos es como que ya es agobiante. Entonces el de SKF es un buen equilibrio entre tiene la información necesaria y está bien explicado. Entonces vamos a utilizar ejemplos de este manual de SKF. Obviamente yo hago aquí mis pequeñas modificaciones para tratar de que sea más entendible. Entonces, voy a explicar cuál es el problema. Esta imagen no está en el problema, es una referencia que yo encontré en internet. Pero básicamente lo que me dice es lo siguiente. Yo tengo un motor eléctrico de 45 kilovatios, ¿sí? Que gira a 1440 RPM, ¿no? Esto probablemente, solamente por ver la velocidad, este es un ejemplo europeo, ¿no? En el sistema de ellos, porque esta velocidad no coincide exactamente con las nuestras, ¿sí? Pero recuerden que allá en Europa, SKF es una marca europea, pues no utilizan 60 hercios, sino 50 hercios. Entonces, cuando yo tengo un motor, dependiendo de los polos, pues no me va a dar 1800 RPM, no me va a dar un valor diferente por los 50 hercios. En todo caso, me estoy yendo por el lado de motores. La cuestión es que hay un motor y que este motor tiene un arranque directo, que es típico algo que se puede usar con una cosa como un ventilador, porque los ventiladores no están moviendo más que su inercia. Y lo que estamos moviendo es un ventilador que necesita girar a 550 RPM. ¿Sí? Entonces, como ustedes se han de imaginar, aquí no solamente se trata de transmitir potencia, sino que hay que hacer una reducción de velocidad. Vamos a pasar de 1440 a 550 aproximadamente. Normalmente estas cosas tienen un rango de una tolerancia, digamos, al error. Puede ser, no sé, 540, 560, igual va a funcionar. Ahora, como esto es algún tipo de industria que funciona continuamente, se requiere un servicio de 24 horas al día. Todas estas cosas que se enumeran aquí van a ser factores a considerar durante
el ejercicio de la selección de la polea y las bandas apropiadas. Y ojo con esto, dice que la distancia entre centros aproximada es de 900 milímetros, casi 1 metro. Esta aproximación es importante porque como las bandas son estandarizadas, ¿verdad? Nosotros no mandamos a fabricar la banda, sino que la banda ya existe, ¿no? Y si ya existe, es un loop, así tú lo compras, ¿no? Lindo mi dibujo. Ya está una medida, ¿verdad? Ya está eso. Entonces, nosotros no podemos exactamente, no, o sea, no podemos comprar una banda a medida, tenemos que ajustarnos a lo que hay en el mercado. Entonces, por eso me da una distancia aproximada, ya que cuando escoja ya la banda comercial, probablemente esto vaya a cambiar, sea un poquito más pequeño, un poquito más grande. Entonces, siempre que hagamos este tipo de ejercicios de transmisión de potencia, tenemos que ser hasta cierto punto flexibles con los requerimientos. Por favor, señores, si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre lo que estamos viendo, siéntase en total libertad de hablar, levantar la mano o escribir en el chat. Yo estoy atento a todos estos canales. Entonces, vamos a empezar con lo primero, ¿no? Lo primero es que SKF me dice, bueno, en base a la experiencia, todos los manuales dicen básicamente lo mismo, por cierto, ¿no? No es que se lo inventó SKF. Que en base a la experiencia, según el tipo de aplicación, nosotros debemos meterle factor de seguridad, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo le llaman en el manual? Le llaman un factor de servicio, ¿sí? Según SKF 1.4, es decir, si la potencia era 45 kilovatios nominalmente, nosotros vamos a meterle ese factor de seguridad considerando la severidad de esta aplicación. ¿De dónde sale ese 1.4? Pues es completamente empírico, sale de una tabla, ya vamos a ver la tabla. Pero lo primero que hay que considerar para esto es el tipo de arranque. Entonces se consideran dos tipos de arranque, un arranque que se le llama suave y un arranque que se le llama fuerte. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un arranque suave? Un arranque para un motor AC, un motor de inducción, delta estrella, ¿verdad? Si alguien me confirma, obviamente, bueno, ustedes ya me habían dicho que varios de ustedes ya vieron eh, el curso de actores mecatrónicos. Ya en este semestre estamos haciendo prácticas y van a hacer, si no lo hicieron aún, van a hacer una práctica sobre arranque delta estrella, ¿sí? Que es una forma en la cual le hacemos más suave el arranque de un motor. Pero en este caso dice que para este ejemplo en particular, el arranque es de tipo directo, ¿no? Entonces simplemente se energiza el motor y se deje que arranque, lo cual se considera un arranque fuerte, ¿sí? Fíjense que en los motores DC se considera que el motor en serie o el compuesto son arranques fuertes. En cambio, el motor el devanado de campo en paralelo se lo considera como un arranque suave, ¿no? Simplemente para verificar. Pero en este ejemplo es un arranque fuerte, porque está directo. Y lo otro, ¿verdad? Es ver en qué categoría de estas clases entra nuestra máquina. Nosotros tenemos, que dice aquí, que los ventiladores por encima de los 7.5 kilovatios están dentro del medium duty, es decir, una máquina que tiene digamos, un uso de mediana fuerza, por llamarlo así, ¿no? Para diferenciarlo, ¿qué sería, por ejemplo, heavy duty, ¿no? Por ejemplo, tenemos todo lo que tiene que ver como molinos, pulverizadores, ¿verdad? Maquinaria textil, compresores fuertes, reciprocantes, ¿no? O sea, estas categorizaciones son completamente empíricas y las van a encontrar casi igualitos tanto en los manuales como en el ayudante de Inventor. Si hay un ayudante de Inventor, por eso lo veremos la próxima semana. Ahora, si nosotros teníamos un arranque fuerte, la otra consideración es el número de horas. Dice ahí que trabaja 24 horas continuas, por lo tanto está en el rango más alto. Y la categorización del tipo de maquinaria a moverse es de 1.4. Entonces aquí está nuestro primer factor de seguridad incluido en todo el sistema. Por lo tanto, vamos a multiplicar esa potencia nominal por 1.4. Hay un factor que no estamos utilizando aquí, pero que existe en el manual, y es que la mayoría de veces nosotros reducimos la velocidad del motor, ¿verdad? Tenemos una velocidad alta y la hacemos más bajita cuando le ponemos un sistema de transmisión. Pero en casos excepcionales, cuando nosotros tratamos de hacer más rápida la velocidad, ¿sí? Que sí hay máquinas que lo necesitan,
en ese caso también hay que considerar otro factor que aparece ahí. En este caso no, porque vamos a reducir la velocidad de 1440 RPM, que es lo que da el motor, a los 550 RPM, que son los que requiere el ventilador para moverse. ¿Sí? Como el ventilador está moviendo aire, pues esa velocidad va a determinar el caudal de aire que sale por el ventilador y la presión a la que está generando. Por favor, cualquier pregunta, con muchísimo gusto, levanten la mano, escriban en el chat o hablen directamente, no somos tantas personas. Bien, entonces, a partir del factor de carga, ya podemos ajustar la potencia y diseño. Entonces les decía yo que habíamos encontrado con un factor de servicio, que es como un factor de seguridad, multiplicado por los 45 kilovatios, me da una potencia corregida, por llamarlo así, de 63 kilovatios. Es decir, a partir de este punto, nosotros vamos a trabajar en la selección como si estuviéramos moviendo un motor de 63 kilovatios, ¿verdad? Entonces, para eso sirvió ese primer factor. Ahora, si revisaron el manual, que debieron haberlo hecho, una de las primeras cosas que tenemos que nosotros decidir es, bueno, ¿y cuáles de las familias estándares de bandas vamos a utilizar? Porque como las maquinarias, las bandas, así como les estaba mostrando la vez pasada, unas bandas planas que funcionaban en talleres después de la época de la máquina de vapor, ¿no? La máquina de vapor se inventa a principios del siglo XIX, de 1800 y algo. Entonces, las bandas como tal tienen mucho tiempo de uso. Y es natural que el día de hoy, a pesar de que están estandarizados, existan muchas familias. Por lo tanto, por ejemplo, aquí está lo que se le llaman las familias clásicas, ¿sí? Que son estas que dicen A, B, C, D y la Z, que es más chiquita. Y la X es una variante de esto, que tiene las mismas medidas, pero que tiene unos endentados, ya vamos a ver una fotito por ahí, que la hacen más resistente. Pero entonces, ¿cómo se utiliza este diagrama? Por un lado, yo necesito saber, dice aquí, la velocidad de la polea más pequeña. Recordemos que según el problema, la polea más pequeña, que es la que va sobre el motor, gira a 1440 RPM. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaría nosotros 1440 RPM? Si ustedes se dan cuenta, está logarítmico esto, ¿no? Entonces, estaría por aquí, no sé. Y el otro factor es la potencia de diseño, que en este caso ya corregida salió a 63 kilovatios. Entonces, tendríamos que identificar si esto está logarítmico, 10, 20, 30, 40, 50, 63, estaría por aquí, más o menos aquí. Ok, más o menos ahí nos da la familia, ¿no? Bueno, por ahí más o menos. Entonces, si nosotros quisiéramos escoger de la familia clásica, ¿sí? Tendríamos que escoger una familia C. Claro, en general sí va a ser posible a lo mejor utilizar la familia, no sé qué pasa con mi mouse, ok, la familia B o la familia D, sería posible, pero según esta tabla, este diagrama de recomendaciones, lo ideal en cuanto a relación de tamaño y potencia, la familia C es la recomendable. Entonces, esas son las familias clásicas, ¿no? Todas tienen forma de B, pero no son todas idénticas. Ahora, las que se llaman aquí wedge belt, o también les llaman narrow, son un poquito más alargadas, o sea, son cuñas un poquito más agresivas. Entonces, aquí, siguiendo el mismo procedimiento, la familia que deberíamos usar son cualquiera de estas, SPB, XPB, déjenme quitar esto, XPB o SPB Extra Power, ¿no? Cada marca, por ejemplo, estas que dicen Extra Power son una variante que ofrece SKF sobre las SPB. O sea, son las mismas SPB, pero les ponen materiales más avanzados que las hacen más potentes o que pueden transmitir más potencia que la normal, bueno, que la típica que está normada, ¿no? Porque hay una norma internacional para estas bandas SPB. Pero ellos tienen una familia con materiales más resistentes que la hace más poderosa, por decirlo así, a esta banda, ¿no? Obviamente es más cara. Entonces, generalmente nosotros vamos a tratar de diseñar con aquello que hay en nuestro mercado, ¿no? Lo que nos resulta más fácil de encontrar y lo que nos resulta más económico. Esto generalmente para nosotros implica coger el teléfono y llamar a algunos de estos proveedores para ver qué es lo que tienen disponible, ¿no? Entonces, bueno, SPB. También hay otras aquí que también son así narrow, que también son más, bueno, vamos a ver más adelante una imagen en el perfil, que estas creo que son de una norma europea, que se llaman 3B, 5B, 8B,
y tienen la variante la X, que tiene unas indentaduras, ya la vamos a ver nuevamente más adelante, y nuevamente también me ofrece. Entonces, según todas estas variantes, si ustedes se fijan, hay algunas familias que pueden servirme para la solución en base a la potencia. Y en este punto tiene que ver un poco con qué es lo que está disponible en el mercado, ¿no? Entonces nosotros, obviamente, cuando nos toque hacer esto, tenemos que ir, llamar por teléfono o pegarnos un viajecito a los almacenes donde están los proveedores y preguntarles en estas medidas que hay. Pero bueno, vamos a seguir con el ejemplo de SKF. Ahora, entre todas estas familias, aquí tengo el diagramita que muestra un poco los perfiles, ¿no? Entonces, esto no es de SKF, esto es de una marca Predator. No sé de qué marca es esto exactamente, pero era para mostrar los perfiles. Fíjense ustedes que estas son las familias clásicas, A, B, C, D, ¿sí? Y aquí faltaría la Z, porque la Z también es una más pequeña, ¿sí? La Z, ¿sí? Y si ustedes se fijan, fíjense la familia, las clásicas, versus las familias SPZ, SPA, SPB, SPC. Obviamente, si ustedes se fijan, más allá de que las medidas sean diferentes, quiero que tomen en cuenta que estas son como que más pronunciadas, son cuñas, pero son más pronunciadas, es decir, como que le falta un pedazo aquí abajo, ¿sí? A las familias clásicas, como que le falta un poco más. Entonces, aunque estas familias clásicas se siguen usando mucho hoy en día y son muy comunes de encontrar, estas familias SPZ, SPA, las familias métricas, como tienen esta forma de cuña más alargada, generalmente te permiten transmitir más potencia todavía. Ahora, lo que les decía, a veces tienen una X al lado, ¿no? Por ejemplo, si ustedes encuentran AX, ¿cuál es la diferencia de esta X? La diferencia está en esto de aquí. Fíjense que la de aquí arriba es completamente llana, mientras que la de aquí abajo tiene esta denominación de cogged, que significa con indentaduras, ¿no? Endentada. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto le da más flexibilidad a la banda y a la larga aumenta su tiempo de vida y también le permite transmitir más potencia. Y lo que se llama el power rating, que es la capacidad de la banda para transmitir potencia mecánica. Entonces, generalmente, una buena recomendación es utilizar las bandas clásicas como referencia, y si necesitamos que algo sea más compacto o que empiece a transmitir más potencia, podemos utilizar las familias que son endentadas, ¿no? En todo caso, todo este discurso que estoy haciendo es para indicarles que en el mercado hay muchas cosas y que no hay una única solución posible. Hay más soluciones, hay muchas soluciones, y esto es bueno para nosotros porque podemos darnos el lujo de escoger lo que nos salga más barato, más conveniente o más práctico por diferentes razones. Pero bueno, entonces, en resumen, hay muchas familias, ¿no? Y solamente quería mostrárselas. En el manual, de todas las familias que vimos, eligió la SPB, ¿sí? No la X, pero la SPB, que es una de las estándares que se utiliza bastante, ¿no? Y si ustedes entran al manual de SKF, pues te habla de la estructura, ¿no? Que el núcleo es de caucho, que tenemos tenemos unos cables de acero, que tenemos un cierto tipo de tela alrededor. Bueno, te da los detalles de cómo es la estructura de este tipo de bandas, ¿no? Que son estandarizadas nuevamente, pero cada marca tiene sus variantes especiales que ellos hacen con materiales especiales para que sean aún más resistentes. En todo caso, la familia SPB. Entonces ya sabemos algunas cosas. Primero sabemos la potencia básica y hemos visto la familia nomás, la familia de bandas que vamos a utilizar. Ahora, pues tenemos que escoger naturalmente las poleas y hay algunas consideraciones para escoger las poleas. Vamos a irlas viendo poco a poco. Pero hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, si son tan amables. Cualquier duda hasta aquí. ¿Ok? Parece que ninguna. Como profesor, eso siempre es uno no sabe si es bueno porque me están entendiendo todo o malo porque la verdad es que no me están entendiendo nada o no me están parando bola. Pero sigamos entonces. Sigamos entonces. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nosotros necesitamos saber? Necesitamos saber la relación de velocidades. La relación de velocidades, y perdónenme que utilice el manual todo en inglés. Yo me he acostumbrado a esto porque me permite estar familiarizado con el lenguaje técnico. Entonces sí, al principio es un poquito molestoso,
tener que leer esto en inglés, pero nos hace mucho más fácil el acceso a información en Internet, ¿verdad? Que hay muchísima. Entonces, si vemos el speed ratio, que es la relación de velocidades, vemos nosotros que vamos a reducir de 1400 RPM que me da el motor a 550 RPM que necesita el ventilador, lo cual me da una relación de velocidad de 2.62. Al menos en el caso ideal, deberíamos encontrar un par de poleas que me den esa relación de velocidades. Pero, al menos en cuanto a lo que se refiere a bandas, deberíamos nosotros ser un poquito flexibles con esto. Dice, se debe escoger una de las combinaciones posibles de diámetros, porque, ¿qué es lo que pasa? En el manual, que ustedes ya tienen, no solamente están las bandas disponibles, sino que están las poleas que te vende SKF. Nosotros también podemos fabricarlas, pero en muchos casos las compramos porque nos resulta más práctico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Vamos a ir a la tabla 4A y 4P manual en la página 20, donde están las familias SPB, que es la que a mí me interesa, la que yo he escogido. Insisto, no es una selección única, simplemente hemos escogido esta y ya, asumiendo que está disponible en nuestro mercado. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta tablita? Fíjense que hay una parte que dice speed ratio, es decir, la relación de velocidades, y están enumeradas las relaciones de velocidades posibles con las poleas que SKF venden. Entonces, si ustedes se fijan, no hay 2.62. No está exactamente, pero hay una muy cercana, 2.63. ¿Y cómo se logra una razón de velocidades de 2.63? Pues de las poleas que SKF vende, utilizamos la polea chiquita de 190 milímetros de diámetro de paso con la de 500 milímetros de diámetro de paso. Y con esta combinación de poleas existentes ya fabricadas por SKF, yo puedo lograr una relación de velocidades de 2.63. No estoy seguro yo creo que es menos del 1% de diferencia. De hecho, lo voy a poner aquí en mi calculadora, ¿verdad? Que es 2.62 dividido para 2.63. Sí, es menos del 1% de diferencia en la velocidad, lo cual para este tipo de aplicaciones está perfecto. Si nosotros queremos velocidades exactas, ¿qué podríamos hacer? Aquí les pregunto, ¿qué tal si de verdad no podemos nosotros aceptar el 2.63 y necesitamos el 2.62? ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Qué me dicen? Variar de frecuencia. Cambiar la banda. Perdón, ¿me está hablando el señor Ríos o el señor Correa? ¿Quién está hablando? Todos. Señor Ríos, ¿qué decía usted? Interpolar. Interpolar, ¿qué significa eso? Tenemos 263 y 254 y con eso hallamos la relación entre el diámetro de las dos bandas. Para los dos lados. No se trata de encontrar un valor aquí. Lo que pasa es que, ahora, definitivamente el señor Ríos, y disculpe se lo diga así, no me está siguiendo mucho la conversación porque no se trata de encontrar un valor, sino que está relacionado a equipo real. Señor López iba a decir algo. Sí, tal vez podríamos aflojar un poquito más la banda. ¿Y cómo cambia eso la relación de velocidades? Porque al estar la banda más ajustada, pues se incorpora más, pues, ¿no? Al traspaso de la potencia del motor, pues, ¿no? Si la banda queda un poquito más floja, perdería la potencia y no, o sea, en ese aspecto no transmitiría todo. Se perdería. Estamos por otro lado. A ver, ¿quién determina? Profesor, A ver, señor Pihuave, por favor. sí, yo diría más bien diseñar nuestras propias poleas con las dimensiones que nos permitan obtener el ratio que queremos. Gracias, señor Pihuave. Voy a tomar nota de esto, por supuesto. Por supuesto, señor Pihuave. Esa es la respuesta. La relación de velocidades va a estar determinada por las poleas, no por la banda ni por la tensión de la banda, sino por la relación geométrica de estas poleas. Si efectivamente yo no logro crear la relación de velocidades con las bandas existentes, yo puedo fabricar mi propia polea. Yo lo puedo hacer. Sí, algo de eso hablamos la vez anterior. Entonces, esa es la respuesta correcta.
Así que bueno, he tomado notas. Ahí alguien me sale aquí con variador de frecuencia. Bueno, eso, el variador de frecuencia me podría ayudar a variar el motor. Y claro, me podría dar la velocidad del ventilador a partir de eso. Pero no es exactamente eso lo que estamos tratando. Y añadir engranajes definitivamente no veo cómo me permitiría hacer esto. Bien, entonces gracias, señor Pigua, a veces la respuesta. Pero en todo caso, para nosotros menos de 1% de variación en la velocidad no es un problema, sobre todo para esta aplicación. Entonces, nos vamos a mantener con esta recomendación de SKF. Utilizo la polea prefabricada de 190 y la de 500. Y la otra cosa es lo siguiente. Para la familia SPB, como las bandas, las bandas en B ya están fabricadas, hay bandas pequeñas, más grandes y mucho más grandes. Entonces, la distancia entre centros con las poleas va a cambiar dependiendo de qué tan larga es esta banda. Entonces, si ustedes se fijan aquí, si yo escojo una banda cuyo perímetro, cuyo bucle es de 2020 milímetros, me da una distancia de centros de 441. Naturalmente, si escojo uno un poquito más grande, se me hace más largo la distancia entre centros. ¿Qué me pide el problema? Aproximadamente 900 milímetros. Entonces, fíjense aquí que no hay 900 milímetros, porque no hay, estas son las medidas que fabrica SKF para esto. Entonces, la más cercana es la de 2900. Entonces, con la banda de una longitud de 2990, me da aquí una distancia entre centros de 941 milímetros, lo cual se aproxima bastante bien, más o menos un 5% de diferencia en la distancia que queríamos, o aproximadamente queríamos. Entonces, esto es importante. ¿Y por qué es importante también esto de las distancias estandarizadas? Porque todos los fabricantes van a crear bandas iguales. Algunos te hacen tamaños especiales aparte, pero igual tienen los tamaños, digamos, estandarizados, los tamaños clásicos. ¿Sí? También es bueno saber que si vamos a utilizar alguna marca y si vamos a utilizar una medida especial de esa marca, tenemos que comprar el repuesto con anticipación, ¿no? Una banda que está bien almacenada te puede aguantar unos 6 años, tranquilamente, una normal. Y eso porque, como tienen caucho, el caucho se degrada, ¿no? Entonces, todas estas cosas hechas a partir del caucho tienen algún tiempo de vida, ¿no? Incluso, por ejemplo, las llantas del carro, la otra vez me tocó cambiar llantas del carro, no estaban gastadas lo suficiente, pero el caucho tenía más de 5 años y ya se ponía frágil y se rompía. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, la degradación natural del caucho. Entonces, ya tenemos algunas cosas seleccionadas muy importantes en el sistema. Tenemos nosotros, déjenme coger nuevamente aquí la plumita, tenemos la relación de velocidades que no dio exacto 12 sentidos, pero bastante cerca. Sabemos que la banda hay que comprar de la familia SPB de 2990 milímetros de longitud y la distancia entre centros es 941 aproximadamente, porque igual cuando se tensa la banda cambia un poquito la distancia, ¿no? Y sabemos que vamos a escoger una polea pequeña de 190 y una polea grande de 500 milímetros. Es decir, ya tenemos bastante definido, o sea, ya sabemos básicamente qué es lo que hay que comprar. Bueno, casi, sabemos algunas cosas importantes. ¿Qué es lo que sucede? Yo ya tengo las distancias y tengo los diámetros. La pregunta que hay que hacer aquí es, ¿cuántas bandas voy a usar? Si yo me voy a la tabla de lo que se llama Power Rating, o la capacidad de la potencia, por decirlo así, para la familia SPB, yo busco lo siguiente. Me pide aquí la velocidad de la polea más pequeña, 1440. Perfecto, aquí está. Y el diámetro de la polea pequeña, que es 900. Entonces, en la intersección se encuentra este dato. ¿Qué significa esto? Significa que la banda SPB, bajo estas condiciones de velocidad y diámetro de la polea pequeña, puede transmitir 11.9 kilovatios de potencia. Seguidamente, en la tablita que está al lado, la 9H, me dice Additional Power Belt for Speed Ratio. Me dice que
considerando la razón de velocidades, hay que aumentarle algo a este numerito. Entonces, como nuestra razón de velocidad era 2.62, está en este rango, y hay que aumentarle 0.72. Entonces, hay que sumar las dos cosas. En resumen, una sola banda SPB bajo estas condiciones me puede dar 2.62 kilovatios. ¿Cuántos kilovatios teníamos nosotros que transmitir? 63. El valor original era 45, pero lo corregimos con ese factor de seguridad por el factor de servicio, se llama. Entonces, ya sabemos que con una sola banda no es suficiente. No es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, antes de saber exactamente cuántas bandas necesito, hay una penalización que se saca de unas fórmulas que están aquí. Perdón que estoy cambiando. La penalización, y esto es algo que se analiza en los manuales, pero no es algo que nosotros debamos hacer matemáticamente. La penalización ocurre porque a medida que hay una diferencia importante entre el diámetro grande y el diámetro pequeño, hay un arco de contacto aquí que va cambiando, ¿verdad? Y este arco de contacto que va variando tiene un efecto sobre el tiempo de vida de la banda. Entonces, hay dos factores correctivos que se toman aquí. Uno que tiene que ver con qué tan largo es este bucle del sistema y otro del arco de contacto. C1 y C3 se llaman estos factores de corrección. ¿Cómo se los encuentra? En la tabla 7, en el factor de corrección por el arco de contacto, me pide que yo calcule la distancia, la relación entre diámetros y la distancia entre centros. Diámetro 1 era 500 milímetros, diámetro 2, 190, que eran las poleas, la más grande menos la más pequeña, y la distancia entre centros. Esto me da un valor de 0,32, que está aquí. Aquí sí hay que hacer la interpolación, que alguien hablaba de interpolación. Hay que poner aquí el valor 0,32, ¿sí? Y de aquí sacamos el factor de corrección C3. ¿Sí? Ahí hacemos la interpolación. Y ahí me va a salir el factor. Fíjense que la interpolación es sencillita. De hecho, lo podemos hacer directamente sin hacer ningún cálculo. Podríamos hacerle 6.955. No hay necesidad, porque están cercanos estos valores. No hay necesidad de hacerlo ni siquiera con un cálculo de interpolación. Con respecto al otro factor, el C1, que es de la longitud de la banda, ¿sí? A ustedes se fijan que aquí hay, para la familia SPB está por aquí. La familia SPB está aquí. Y la longitud de la banda que escogimos es 2990, que está interpolada aquí en este valor, entre estos dos valores. ¿Sí? Fíjense que este procedimiento es muy empírico. Sabemos que existen estos efectos, pero no vamos a hacer unos cálculos a mano. Vamos a ir directamente a las tablas y vamos a escoger esos valores. En este caso, la interpolación también es facilita, ¿no? Fíjense estos valores. 0,97 puedo sacar de una. No hay ni siquiera hay que hacer un cálculo a mano, ¿no? Directamente lo podemos sacar. Entonces, a la final, debido a estos efectos de la longitud de la banda y del arco de contacto, nosotros penalizamos un poquito el power rating o la capacidad de potencia de nuestra banda. Entonces, ahora sí, la conclusión es la siguiente. Bajo todas estas condiciones de trabajo, una sola banda SPB con esas velocidades, con esos diámetros, con esas distancias entre centros, puede transmitir 1175 kilovatios. Es decir, una sola no es suficiente para transmitir los 63 kilovatios corregidos que vimos para este sistema. Entonces no es suficiente. Por lo tanto, hacemos una pequeña relación aquí, una división muy sencilla. Me sale que necesito 5.4 bandas. Como ustedes saben, obviamente no puede haber un número fraccionario. Y la solución es que necesitamos 6 bandas SPB de 2990 milímetros de longitud, junto con las poleas de 500 y de 190. Si ustedes van al manual de SKF, y aquí les he puesto directamente para que lo saquen de internet, ustedes en la página de SKF tienen que hacer una cuenta gratuita, pero acceden a toda la información. Y así en las otras marcas tienen algo similar. Entonces, aquí está la familia SPB 2990,
y tienen obviamente todos los datos estos geométricos. Entonces ya tenemos todo nuestro sistema ya resuelto. Ahora, ustedes me dirán, bueno, 6 bandas, sí, es bastante, pero también tomen en cuenta que era 45 kilovatios. Un motor de 45 kilovatios es un motor grandote, pues, ¿no? No es poca cosa eso. Entonces era de esperarse que utilicemos un sistema bastante robusto y bastante caro también, ¿sí? Ahora, SPB era la única solución posible, no. Habían otras familias. Por ejemplo, SPB X, perdón, había una XP, Extra Power. Es decir, había una variante de SKF que da más potencia que esto. Entonces, si hubiéramos escogido esa familia, a lo mejor no me salían 6 bandas, sino solamente 4, lo cual me hace más barato el sistema porque también las poleas son más compactas, ¿no? Mientras más grandes son las poleas, mientras más rieles para más surcos para bandas tienen, son más caras, ¿no? Entonces, por ese lado, ya tenemos definido nosotros precisamente cuál es el sistema que vamos a usar. Hay un par de factores que hay que todavía sacarle. Por ejemplo, consideremos la instalación y el mantenimiento de esa banda. Y aquí viene, del mismo manual lo vamos a sacar. Dice, lo primero que nosotros debemos reconocer es que cuando yo tengo un sistema, y aquí lo pongo, recordar esto. Cuando ustedes instalan esto, hay una distancia entre centros, ¿verdad? Pero para yo poder instalar la banda sobre las poleas, yo tengo que acercar una polea a otra para que haya la holgura suficiente de tal manera que yo pueda colocar la banda por encima de las poleas y poderla instalar. Y luego yo necesito también un espacio aproximado de alejamiento para poder tensar la banda, porque ¿cómo yo tenso esta banda después de un tiempo que ya se me haya aflojado? Yo hago un poquito más lejos, sea el motor o la máquina, los alejo un poquito y con esto yo logro tensar la banda. Entonces, esta distancia para tensar la banda se llama MTA, que es el Minimum Take Up Allowance, y esta aquí se llama el MIA, Minimum Installation Allowance. Es decir, la distancia que hay que acercar las máquinas para instalar y la distancia que hay que alejar las máquinas para poder tensar. Así es como funciona esto de las bandas, ¿no? Entonces, aquí mismo hay unas tablitas. Miren, aquí también tenía un ejemplo, ¿no? Fíjense que este motor está sobre una base y esta base me permite a mí distanciar un poquito más el motor y acercarlo también para lograr esto de las bandas, para lograr la instalación. Entonces, según estas tablitas, antes de ver la tabla, según las tablitas, la distancia que yo debo poder acercar ambos elementos es 25 milímetros y eso me va a permitir, al menos, por lo menos, ¿no? Si es más de 25 milímetros, mejor. Pero esa es la distancia que a mí me va a permitir colocar las bandas en los surcos de las poleas. Fíjense que esta es una polea múltiple de cuatro bandas. La de este ejemplo es de 6. Y cuando yo necesite tensarlas un poco, la distancia que yo debo poder mover esto hacia afuera, es decir, alejando las piezas, los elementos, es de 45 milímetros. Y esto implica que la distancia entre centros que yo puedo jugar entre estas dos piezas tiene que ser entre este rango, ¿no? Porque todas estas máquinas cuando tienen bandas necesitan tener una holgura para poder instalar y tensar. Bueno, ¿de qué tabla sale esto? De esta tablita aquí, que nos dice que para la familia, estoy moviendo aquí el mouse, que para la familia SPB, ¿sí? Y para una distancia que era 2990, esa era la longitud de mi banda que está en ese rango, ¿sí? Aquí está el MIA, perdón, el MTA, aquí está el MTA, Minimum Take Up Allowance, el 45 milímetros, y aquí está el MIA, el Minimum Installation Allowance, que es de 25 milímetros, ¿no? De la tabla directamente se obtiene. Obviamente, podíamos hacer esto con el manual directo, pero yo he copiado las tablas aquí porque es más fácil explicarlo de esa manera. Pero ustedes cuando hagan su deber, y si tenemos una lección, van a tener que usar el manual directamente.
Entonces ya sabemos las distancias que tiene que moverse el motor y la máquina para poder instalar y para poder tensionar. Y ahora con respecto al tensionado, bueno, ¿yo cómo sé cuál es la tensión correcta de la banda? Esta es otra pregunta importante, importantísima en el mantenimiento también. Para determinar la fuerza de la banda hay algunos métodos, ¿no? Lo que no debemos hacer es el método criollo de simplemente decir el técnico ya sabe con el dedo cuánto es, porque eso también se hace, ¿no? Ya más o menos tiene en su cabeza cuánto es la tensión. No es un método muy preciso, no hay que descartar que las personas podemos aprender cosas muy complicadas, ¿no? Y la experiencia nos muestra esto, pero si vamos a ser más técnicos, debemos usar algún instrumento. Entonces, uno de los instrumentos, que no es el único, para medir la tensión es esta plumita. Y la plumita me permite a mí empujar una banda y ver la deflexión. Si hay varias bandas, yo utilizo otra de las bandas que no la estoy empujando como referencia geométrica. Pero si solamente tengo una banda, pues yo pongo una regla aquí y esa es mi referencia, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el manual, ahorita lo vamos a ver, cuál es la tensión que debemos medir con la plumita para lograr cierta deflexión. Entonces, veamos lo que me dice aquí mismo el manual. Según el manual, para la familia SPB, ¿sí? Para la familia SPB, para este rango de nuestra polea pequeña era 190, o sea, está en este rango, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? Y para la velocidad de 1400 RPM, que está en este rango aquí, aquí están las tensiones que yo debo medir con mi plumita, ¿sí? Entonces, me dice que cuando yo hago cuando yo utilizo la plumita, ¿sí? No sé por qué están estas imágenes aquí. Cuando yo utilizo la plumita y la banda está nueva, cuando yo recién la estoy instalando, con la plumita yo debo medir 8.2 kilogramos, ¿sí? Eso es lo que yo debo medir. Pero cuando ya le estoy haciendo mantenimiento después de algún tiempo, yo debo medir 5.5 kilogramos de fuerza con la plumita para lograr la deflexión que me dice el manual de la plumita. ¿Sí? Entonces, esta es una manera en que yo puedo tensar la banda al nivel correcto. Y la tensión de la banda es algo importante porque una banda que está muy floja empieza a vibrar, empieza a rechinar, empieza a patinar y no transmite toda la potencia. Y una que está demasiado tensa, en cambio, pues me disminuye el tiempo de vida de la banda, me daña los rodamientos de la máquina porque los presiona mucho más, ¿sí? Y también me puede estar dañando las poleas y se puede romper. Bueno, hay algunas cosas ahí que pueden pasar. Entonces, también quería aquí que vean ustedes unas bases especiales que venden para los motores que me permiten ajustar tanto el ángulo como la posición. Por ejemplo, fíjense en esta aquí abajo, y no sé si se alcanza a percibir desde su pantalla. Aquí hay unos tornillos. Entonces yo puedo, con ayuda de una llave, yo acerco o alejo el motor de la máquina para justamente lograr la instalación de la banda. Acá en el de arriba hay una base un poquito diferente, es angular, pero también tiene unos tornillos. Y aquí sí se muestra algo que les hablé en la clase anterior, de que en una máquina todas las partes peligrosas deberían estar enjauladas de alguna manera para proteger la integridad y la salud de todas las personas que van a estar por ahí manejándose, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre este problema, ¿no? Yo creo que es bastante sencillo, es un poquito molestoso porque hay que hacer varios pasos, pero no es ciencia espacial, ¿no? Básicamente hay que seguir un procedimiento. Pero cualquier duda que les haya causado esta explicación, este es un buen momento para hacer la pregunta, para hacer sus preguntas. Profesor, tengo una duda. Por supuesto, señor Mejía, dígame. O sea, cuando metemos la plumita y marca los 8,2 kilogramos, entonces, claro, ese sería un ángulo de deflexión y cuando ya esté usada y lo volvemos a medir y marca los 5,5 kilogramos, debe tener el mismo ángulo de deflexión, ¿o me estoy equivocando? O sea, lo que hacemos, no es por el ángulo, nosotros, o sea, vemos la distancia aquí, la distancia entre los puntos de contacto y nos vamos lo más perfecto que podamos a la mitad.
Y ahí es donde empujamos con la plumita. No estoy seguro, la plumita debe decir a qué distancia debemos de hacer la deflexión. Y nosotros tomamos medidas de cuánta fuerza le metimos para lograr la deflexión. No sé si por ahí va la respuesta o era otra su pregunta, pero aquí no es una cuestión de ángulos. El manual de la plumita nos dice cuánto debemos nosotros empujar, o sea, cuánto debemos lograr de deflexión lineal. Fíjense que hay una escala en la plumita. Entonces nosotros empujamos hasta llegar a la deflexión que dice el manual y tomamos nota de la fuerza. Y esa fuerza, o esos kilogramos que le metimos al sistema, es la medida que correlaciona con la tensión correcta de la banda. Hay una correlación ahí, pero es un poco experimental el asunto. Entendido, entendido. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por la pregunta, señor Mejía. ¿Alguna otra duda, por favor? ¿No? Bien, vamos a hacer un pequeño break, son las 12:20. A las 12:30 retomamos y seguimos con la clase, ¿sí? Tengan unos 10 minutos aproximadamente para descansar un poco. Nos vemos en unos 12:30, regresamos. Les decía yo que para poder ver la polea, las poleas tienen que estar alineadas y se usa una regla de aluminio para verificar esta alineación, ¿sí? Por ese lado, o sea, que estén en el mismo plano. Otra cosa que puede suceder es verlo desde el punto de vista del ángulo, ¿no? Obviamente aquí está exageradísimo los ángulos, pero lo que se estima es que este ángulo beta no debería ser mayor a 0,3 grados o, medido con una regla, no más de 5 milímetros por cada metro de distancia. Es decir, si yo mido con un metro aquí, con un metro de aluminio, la distancia de desalineación no debería ser más de 5 milímetros. Esta es una manera de medirlo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que debe hacer en mantenimiento es siempre verificar la alineación de los diferentes sistemas de transmisión de potencia. Existen unos sistemas láser que son más precisos, pero obviamente son más caros, y esto se justifica si ustedes trabajan en una empresa donde se hace solo mantenimiento, o una fábrica donde se hace el mantenimiento para muchas cosas y se lo va a utilizar continuamente, ¿no? Ahora, con respecto a las poleas, como les decía ayer, las poleas también se desgastan, ¿sí? Sobre todo cuando está mal instalada y hay deslizamiento, la fricción va matando poco a poco las poleas. Ahora, ayer me preguntaban cómo verificamos si una banda está desgastada o la polea está desgastada. Bueno, para la banda existen aquí unos plastiquitos que tienen los diferentes perfiles de la banda, y uno la pone ahí para identificarla y para ver si está gastada. Y también están otros perfiles aquí para las poleas, ¿no? Tienen la forma correcta de la ranura de la polea. Y cuando uno mide con esto se puede observar si hay deterioro de las poleas, ¿no? Acá se ve cómo están midiendo el perfil de las poleas para ver si hay deterioro. Generalmente, para tener una idea, en un sistema de bandas y poleas que está, digamos que tiene un uso normal, ya al tercer o cuarto cambio de bandas, deberíamos considerar que hay que cambiar las poleas también, ¿sí? O sea, no es que son eternas, ¿no? Bueno, es que hay estos sistemas para visuales, para verificar si la polea está desgastada, y lo que nos dice aquí es que si encontramos una diferencia de 0,8 milímetros entre la plantilla de plástico y el ranurado de la polea, ya deberíamos considerar cambiarla. ¿Por qué? Porque cuando no tiene una buena dimensión, no se genera bien la fricción, y eso va a dañar todo el sistema a la larga o perder potencia. Dice aquí como que fueran las pilas, nunca mezclamos marcas ni tipos, ¿sí? Si usted va a cambiar 5 poleas, se cambian todas, no importa que unas estén mejores que otras, no. Todas están estiradas, se cambian todas. Y también dice que nunca debemos tratar de poner a la fuerza una polea, por eso está la distancia de acercamiento y de alejamiento. Así que, aunque se pueda coger con un playo, perdón, con un desarmador y forzar a que la banda se meta en la polea, no hay que hacer eso, porque esos daños
van a generar ranuras, van a generar grietas y eso va a matar la banda mucho más rápido. Esto es importante, dice. No hay que confiarse en los líquidos para eliminar deslizamiento y ruidos. Ustedes han escuchado, cuando empieza el invierno, escuchan los carros que empiezan a rechinar, la banda empieza a rechinar. Y sí, existen unos sprays que sirven para aumentar la fricción entre la correa y la polea, y así se eliminan los ruidos, pero eso es solamente una solución temporal. Si hay esos ruidos, significa que o la tensión no está bien, o las poleas están gastadas o están desalineadas. Entonces, hay que hacer el correcto mantenimiento. Esto, por ejemplo, son las recomendaciones. Según lo que dice el manual de SKF, importante, dice, cuando nosotros instalamos la correa, debemos inspeccionarla después de 2 días, 48 horas, y al menos 3 a 4 veces por año. ¿Sí? Eso es lo que nos dice SKF. Pero OptiBelt es un poco más exigente. Te dice que cuando instalas la correa, las hagas correr por 30 minutos y de ahí las vuelvas a tensionar. Y después vuelvas a verificar 24 horas después de uso. ¿Sí? Entonces también nos da esa indicación. Perdón un ratito, aquí tengo unas preguntas. Ingeniero, con que una banda falle siempre se cambian todas las que están presentes en el sistema. No necesariamente, porque a veces hay poleas que vienen mal de fábrica. También puede ocurrir eso, que una polea a la hora de uso se rompa y no se rompan las otras. Entonces, si nosotros inspeccionamos y vemos que no hay ningún daño, sí podemos dejarlas. Pero estoy hablando de si ha trabajado, no sé, 3 meses, 2, 3 meses, y se rompe una, sí hay que cambiarlas todas. Porque todas esas otras bandas ya se han estirado también. Entonces, no hay que mezclar nuevas con viejas, porque aunque a nuestro ojo parezcan tener la misma medida, se han estirado ya. Entonces, cuando utilizan bandas estiradas con bandas nuevas no estiradas, casi siempre la nueva no estirada va a aguantar toda la tensión y la va a romper. Entonces, es al menos el estándar. No me imagino alguna emergencia si podemos mezclar. ¿Sí? No es que se va a romper la máquina al momento, pero no es la buena práctica. Ahora, con esto básicamente hemos terminado las bandas en B, pero hay una consideración más que tenemos que tener en cuenta para el diseño de un sistema de transmisión de potencia. Aquí lo que tenemos es un eje, ¿verdad? Tengo aquí un eje mecánico, y sobre este eje mecánico está instalada una polea. Cuando yo haga mi diseño de este eje mecánico, yo tengo que saber cuánta fuerza ejerce la polea sobre el eje que la sostiene. Naturalmente, en una polea, por un lado tiene una fuerza mayor que la otra. ¿Por qué mayor que la otra? Porque si no, no hubiera torque aquí presente, ¿no? La única manera que esto esté transmitiendo un torque es que hay una diferencia de fuerzas. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánta fuerza se transmite al eje mecánico? Aquí tengo una parte de la banda, o tengo otra parte de la banda, las dos hacen fuerza hacia afuera. Entonces, aquí hay una reacción sobre el eje. Entonces, el eje tiene que sostener la polea y aguantar todas esas fuerzas de tensión. Entonces, en el libro de Norton, nos da una aproximación muy simple, también la da el libro de Mott, ¿sí? También la da el libro de Mott, y lo que asume de manera empírica es que la fuerza en la parte más tensa de la banda es 5 veces más grande que la fuerza en la parte floja de la banda. ¿Sí? Ahora, a partir de esto sacamos una ecuación sencilla, ¿sí? Un par de ecuaciones sencillas y nos da este valor, Rx, que es la fuerza que el eje debe hacer para sostener todo el sistema. Ahora, Mott indica que según otras evidencias puede llegar hasta 10 veces más. No sé, pero en todo caso, tanto los manuales como Norton dice que esta aproximación es bastante sensata. Si queremos ya algo mucho más específico, en el libro de Shigley se complican la vida y hay unas fórmulas ya mucho más complicadas para estimar esto, y en el manual de OptiBelt también lo vamos a encontrar. Pero con esta aproximación de acá arriba es más que suficiente para nuestros propósitos generales de diseño. Y con eso nosotros hemos concluido el capítulo de bandas en B. No hemos terminado la clase, pero hemos terminado bandas en B. Y ahora nos vamos a la variante de las correas sincrónicas. Perdón.
Entonces, antes de cambiar de tema, por favor, les pido sus preguntas, sus cuestionamientos al respecto. Cualquier pregunta. No sé si alcanzan a ver, en este momento estoy proyectando el manual de OptiBelt, un PDF, ¿lo alcanzan a ver? Sí, ingeniero. Muy amable, gracias. Para los que ayer me estaban preguntando sobre diferentes casos que han visto en su industria, tanto en el manual de SKF como en el de OptiBelt, mejor el de OptiBelt, hay unas tablas con diferentes problemas que se presentan, las posibles causas y las posibles soluciones. Entonces les invito, ya varias de estas cosas ya las hemos discutido, ¿no? Pero hay algunas cosas más. Los invito a revisar estas tablas para los que ya estén trabajando con esto, porque hay muy buenas recomendaciones en base a la experiencia, ¿no? No es demasiado de leer, simplemente tienen que buscar y, bueno, está en inglés, pero con el traductor de Google se puede buscar esto. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre el tema de bandas en B? Sí, ingeniero, yo tengo una pregunta respecto a los manuales. Dígame, señor Amado. Yo tengo entendimiento de que SKF siempre tiene sus códigos independientes, ¿no? Entonces quería saber si el momento de que se estandariza el tema de bandas, ¿también los códigos son estandarizados o simplemente se estandarizan las medidas y las propiedades de las bandas? Porque al menos en rodamiento sé que tienen las mismas medidas tanto en rodamientos como en chumaceras, pero el código que usa SKF es único de la marca y no tiene nada que ver con los demás, y por eso a veces es un poquito complicado encontrar los rodamientos así por el nombre. Bueno, en el pasado, digamos, antes del Internet, si tenías el código, tenías que buscar el manual de SKF y ver cuáles eran las medidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Las medidas sí están estandarizadas. Lo que pasa es que el código generalmente no te dice eso. Entonces, ya el día de hoy con Internet eso es fácil, ¿no? Si yo busco el código en la página de SKF, encuentro las medidas y con eso puedo encontrar el equivalente en cualquier marca. En el caso de las bandas, ustedes normalmente van con vamos a ver, por ejemplo, el código que vimos aquí en el ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo codifica SKF su banda? SPB 2990. El nombre SPB indica el estándar. Y el nombre correcto para ellos es PHG SPB 2990. Para el que tiene acceso a los manuales, automáticamente el manual de SKF sabe lo que esto significa. Pero este mismo código no va a ser igualito en OptiBelt, no va a ser igualito en otras marcas. Lo que sí debe repetirse es el nombre SPB. Entonces, sí, hay marcas que en el nombre ponen cosas referentes a la norma, hay otras que le ponen un nombre whatever, pero como el día de hoy tenemos acceso a todos los manuales, ya no es cuestión de... O sea, ya no es tan misterioso, ¿no? Como antes, que si no tenías acceso al manual, nada. ¿Dónde, por ejemplo, siguen siendo misteriosas las cosas? En los repuestos de carros, ¿sí? Si ustedes van el manual, encuentran nombres de los repuestos, pero esos nombres que utilizan, a propósito, parecen hechos para que tú no sepas qué son. Pero hay páginas, por ejemplo, de carros, que tú puedes ver los códigos y te dicen qué pieza es. O sea, a qué corresponde dentro del estándar. Entonces, la respuesta a su pregunta es, con el Internet encontramos, ¿sí? Con el Internet lo encontramos el día de hoy. Pero antes sí era un misterio ese asunto. Era muy problemático porque si no tenías los manuales impresos, te fregaste. Tenías que ir a comprar el original porque tenías desconocimiento de cuál era el estándar. Entonces los nombres no están estandarizados, pero las medidas sí. Esa sería la respuesta más sencilla. ¿Alguien más? Bien, señores, vamos a hacer un break nuevamente de 10 minutos y de ahí continuamos. Yo sé que es cansado, pero hay que seguir avanzando con la clase. 10 minutos y de ahí vamos a dar unos 10, 15 minutos máximo más de clase el día de hoy. Entonces nos vemos en 10 minutos. Bien, vamos a hablar de las primas hermanas de las bandas. Digamos la versión más moderna, son más difíciles de fabricar, son más caras, pero tienen algunas ventajas muy interesantes. Perdón. Entonces, aquí les voy a mandar nuevamente en el aula virtual unos documentos, así como hay SKF y OptiBelt tienen sus manuales para las correas sincrónicas, que son una variante de las bandas, pero que cada vez ganan uso el día de hoy. Y disculpa, ando un poco mal de la garganta. Dice, los sistemas de transmisión por correa sincrónica, y aquí, importante la palabra sincrónica. En inglés esto se llama timing belt, ¿sí?
son una solución moderna que tiene características como que intermedias, comparables tanto con las bandas como con las cadenas, como la cadena de bicicleta. Vamos a ver de qué se trata esto. Por un lado, comparada con las bandas tradicionales, pueden transmitir más potencia. O sea, en un tamaño muy similar, una correa sincrónica te va a poder permitir transmitir más potencia. Y no hay deslizamiento, lo cual es importante en algunos tipos de máquinas, por ejemplo, máquinas CNC. Ahí es una de las aplicaciones donde más vemos este tipo de correas sincrónicas. No hay deslizamiento porque no funciona con fricción, sino interferencia, es decir, un diente al otro diente, básicamente. Entonces, aquí es como se las ve. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que ya, si ustedes se dan cuenta, las poleas no son poleas sencillas de fabricar. Y esto es algo que no vamos a fabricar, porque estas poleas son unas poleas con unas dentaduras específicas para los dientes de estas bandas. Entonces, estas bandas transmiten más potencia, pero no son compatibles, son otro sistema. Otra cosa importante de saber es que estas bandas, no es que ponemos 1, 2, 3, 4 bandas como hacíamos con las bandas en B. En el caso de las correas sincrónicas, las venden así finitas o ya gruesas, como ustedes lo ven aquí. Es decir, la anchura, el ancho de estas correas va cambiando. Entonces, hay diferentes anchos disponibles comercialmente. Entonces, no es que ponemos 2, 3, 4 de estas, sino que seleccionamos unas que son más anchas. Y, por supuesto, la polea ranurada o polea dentada, como querramos llamarla, es diferente. Entonces, aquí se observa cómo engrana, por decirlo así, o se indentan las dentaduras de las bandas, de las correas sincrónicas, con estas poleas especiales, ¿no? Y vienen así, como ustedes las ven, algunas tienen guardas laterales para que no se salga la banda, la correa sincrónica, y otras no tienen. Pero cuando no tienen, es porque otra de los elementos sí tiene estas guardas para que no se vayan a desplazar lateralmente, simplemente giren sobre la polea. ¿Dónde los utilizamos? Bueno, cuando queremos sincronía en el movimiento del mecanismo. Entonces, por ejemplo, en máquinas CNC. O, por ejemplo, en algunos vehículos, cuando queremos sincronizar la velocidad del motor con el árbol de levas, ¿verdad? Tiene que haber una perfecta sincronía. Entonces, también ese es otro uso de correas sincrónicas. Hay simplemente usos donde queremos bandas, pero no es admisible que haya un deslizamiento. Porque, por ejemplo, una de las cosas que me olvidé decirles en el capítulo de bandas en B, más o menos se espera que haya 1 o 2% de deslizamiento y pérdida de energía, ¿sí? De hecho, cuando una banda en B no está bien tensada, empieza a aumentar ese porcentaje. En una correa sincrónica eso simplemente no ocurre. Son resistentes a esto. Entonces aquí hay, por ejemplo, una aplicación de correas dentadas, correas sincrónicas, hay para este tipo de bandas de transportación y también para maquinaria CNC. Si ustedes tienen una impresora casera, lo más probable es que tengan una correa dentada adentro. Y también si tienen impresoras CNC, también puede haber correas dentadas. Impresoras 3D me refiero, son máquinas CNC comunes. De hecho, sí, la que tenemos en el laboratorio tiene correas dentadas. Dice, una banda de sincronización también es un compuesto, no está hecho solo de caucho, sino que es como un sándwich de varias cosas, y son cosas complejas, no es algo que podamos nosotros fabricar. Aquí les voy a dejar unos videos completamente opcionales, si ustedes lo quieren ver, que habla sobre cómo se instalan, o sea, visualmente, no solamente para que sea mi presentación, son cortitos todos, si los desean ver, se los dejo ahí como referencia. Ahora, ¿qué ventajas hay? Lo que hablamos, no hay deslizamiento, y por lo tanto, se mantiene una relación de velocidad. Hay aplicaciones donde esto no es importante. Por ejemplo, si vamos a mover un ventilador, es irrelevante si hay 1 o 2% de deslizamiento y de pérdida de relación de velocidad. Pero hay otro tipo de máquinas donde esto sí es completamente relevante. También tienen altas capacidades para transmitir potencia. Es decir, para un mismo tamaño, te da más potencia transmitida que una banda en B, pero menos que una cadena o comparable con una cadena. También pueden operar un intervalo muy amplio de velocidades, más que las bandas en B. Tienen eficiencias de 95-98%, incluso cuando no están bien tensas. Recuerden que en las bandas en B, si yo no la tenía bien tensa, podía caer tan bajo como un 70% de eficiencia, es decir, perdiendo 30% de energía.
Por eso se hace mucho énfasis que en industrias que consuman alta energía se haga buen mantenimiento de la tensión de las bandas, porque ahí se pierde una gran cantidad de dinero. Además, aunque son comparables con las cadenas en cuanto a su transmisión de potencia, no requieren lubricación, lo cual es un problema tremendo con las cadenas y molestoso y caro, y son más silenciosas. Y además también generan poca vibración. También, por la forma y los materiales con que están hechos, son bastante resistentes a la corrosión y el desgaste, nuevamente en comparación con las cadenas. Su operación es limpia. Y otra cosa importante, generalmente no se estiran demasiado. Perdón. Fíjense en esta gráfica aquí. Denle 10 segundos de lectura, por favor. Aquí lo que habla es el estiramiento que ocurre. En azul está una banda en B. Y como ustedes se ven, para este experimento que hicieron, al transcurrir las miles de horas de uso, se estira la banda. Entonces hay que poder separar la máquina de la máquina impulsada de la impulsora una cantidad considerable. Incluso con las cadenas también esto puede ocurrir. También se estiran, no porque se estiran en sí mismos, sino porque el desgaste entre las piecitas internas hace que a nivel macro se estire la cadena, se haga más larga. En cambio, las correas sincrónicas no se estiran significativamente, lo cual es algo espectacular para nosotros, desde el punto de vista del mantenimiento. Ahora, existen 3 perfiles de dientes disponibles el día de hoy. O sea, hay mucho menos familias de esto de las que hay en las bandas en B, porque son aplicaciones más modernas. Entonces no ha habido tanto chance de que cada país e industria desarrolle su vaina. Entonces por eso hay muchas menos familias, ¿no? Básicamente aquí están una familia GT, HTD, trapezoidal. Hay unas cuantas más, pero no es que son demasiadas, como en el caso de las bandas en B. Entonces aquí también se observan los tamaños, los métricos, que son de 8 milímetros de separación y 14, y la versión americana que tiene pitch, sería low y high, ¿verdad? Creo que en realidad aquí es light y heavy, no low y high. Entonces, bueno, esta tabla sí tiene la categorización completa. Entonces, en el caso métrico, hay de distancias entre dientes de 5, 8, 14 y 20 milímetros, ¿sí? Y fíjense, como les decía yo, que estas bandas no es que uno pone 3, 4, 5 como se hacen las bandas en B, sino que hay anchos disponibles. Por ejemplo, en la número 14 hay ancho de 40 milímetros, de 55, 85, o sea, hay bandas que son más anchas, más anchas, más anchas, y esto me permite a mí, por supuesto, transmitir más y más potencia, ¿no? Asimismo, las familias en el sistema americano hay extra light, light, heavy, extra heavy, extra heavy, ¿no? Que cada vez son más grandes, ¿sí? Y también tienen anchos disponibles, ¿no? Obviamente con el ejemplo esto va a quedar más claro. Bueno, esto es una tabla del Shigley que habla de los mismos estándares, pero mejor está en la tabla anterior, ¿sí? Simplemente para saber de que sí hay bastante en existencia. Ahora, en nuestro mercado no hay tanto de esto, así que si ustedes van a comprar esto para una máquina, lo preferible es que vayan averiguando con tiempo y tengan en cuenta que esto no va a estar disponible un día para otro como sí van a estar las bandas en B. ¿Sí? Y bueno, vamos a quedarnos ahí. El ejemplo que vamos a ver la semana siguiente habla sobre un compresor. Van a darse cuenta que es algo muy similar, es decir, hay un factor de corrección empírico, que la relación de potencia, que escogemos la familia, ¿verdad? ¿Cuál de las familias no funciona? Hay algunas familias disponibles, que vemos la distancia entre centros con el tipo de poleas existentes, que hay unos factores de corrección por aquí, por allá, que hay unas distancias. Bueno, es muy similar el procedimiento, sino que lo vamos a ver con más tranquilidad la próxima semana, ¿sí? Cuando veamos esto y también veamos las cadenas, ¿no? Simplemente para dejar algo aquí específico, algo que les había comentado, que estas poleas, hay algunas que vienen sin bordes, otras que vienen solo con un borde y otras que vienen con bordes. O sea, es muy común tener estas configuraciones. Entonces, esto también se lo hace para que sea más fácil la instalación. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Por el momento vamos a dejar ahí la clase.
Y una cosita más, que con esto termino, porque se me había olvidado. Esta fotito no la tenía en las bandas en B. Otro método que existe, perdón, otro método que existe para revisar la tensión de las bandas, aunque es más caro, mil disculpas, es con un medidor de frecuencia. Para los que, a lo mejor hay aquí alguien que toca guitarra, ustedes saben que el sonido de la guitarra está en función de la tensión. ¿Y cómo se ajusta la tensión de una cuerda de guitarra? Con el clavijero, ¿no? Una la aprieta más y cambia el sonido. Entonces, obviamente, estos aparatos, estas bandas no hacen sonidos que nosotros podamos distinguir tan perfectamente. Entonces, este aparato hace como que fuera un oído electrónico. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno para la máquina y la golpea esto con el dedo o con algún palito y empieza a vibrar. Y con estos aparatos captamos la vibración, la frecuencia de vibración. Y en función de esa frecuencia de vibración, tal cual si fuera una cuerda de guitarra, nosotros sabemos la tensión que tiene. Es el mismo principio, solamente con aparatos más sofisticados. Bien, la próxima semana empezamos ya con el ejemplo, pero alguna pregunta aquí tal vez en la comparativa entre las bandas y las bandas en B y las cuerdas sincrónicas para terminar la clase hoy. ¿Alguna consulta, por favor? Bien, entonces voy a terminar ahí la grabación del día de hoy.